Hola, hola a todos. Este es el primer video que hago en un mes, siguiendo, digamos, la dinámica con los que hacía los videos. Y porque en mi país ya estábamos preparados para modalidad vandalismo espontáneo. Se pusieron de moda estas cosas porque son máscaras y todo. Bueno, son un montón, son máscaras que se ponían el grupo de resistencia. Espectacular lo que pasó en mi país, porque tiene que ver con nada menos que intentar robarse las elecciones. Hubo fraude, pero hubo un fraude, digamos, comprobado ya inicialmente. Hay reportes, informes, digamos, de cualquier persona, de particulares, de cualquier persona que ha visto irregularidades, he visto irregularidad acá, irregularidad allá, hemos podido ser testigos de esto. Entonces se comienzan ya un montón de reportes, tanto así que la Unión Europea recomienda que se repita, mejor dicho, de que se vaya a segunda vuelta. En otras palabras, había unos números medio sospechosos y se recomendaba ya el primer día ir a segunda vuelta. Lo dice la Unión Europea, también lo dicen los observadores de la OEA. Entonces tenía que ser algo serio. A los pocos días aparece otro informe y todo lo demás. Entonces todos los problemas en mi país tienen que ver con eso, tienen que ver con el robo de las elecciones. Pero no solamente en mi país hay problemas, ¿verdad? Si bien Bolivia ha prácticamente desaparecido unos días, la verdad es que, por ejemplo, en este momento hay unos problemas en Argentina, en Colombia, ¿no? Iván Duque se está enfrentando en las calles, bueno, o sea, hay unas huelgas generales en Colombia, y tú dices, Dios mío, ¿también se ha intentado robar las elecciones? Porque ese es el nudo de la cuestión, si se están robando las elecciones o no. Entonces, también está pasando eso ahí, y también está en Chile, digamos, ¿no? Piñera, otro ladrón de las elecciones, ¿o qué? Y después, fuera de estos países, tenemos lo que ha pasado hace poco en Ecuador. Y uno dice, Lenín Moreno se quería robar las elecciones, o sea, todos se quieren robar las elecciones. Hay una epidemia de robo de elecciones en todas partes. O sucede algo más, porque digamos, Chile, Ecuador, Bolivia, todos tenemos problemas coyunturales. En otras palabras, en mi país, muy concretamente, ha habido un desgaste político, ha habido atropellos legales al Estado de Derecho boliviano por parte de lo que era el ex gobierno, pero estamos hablando así de unos atropellos clarísimos. O sea, hubo un referéndum en mi país en el que se le decía a la gente sí o no, y la gente dijo no, y el gobierno dijo pero sí. Después estamos hablando de un país tercermundista, subdesarrollado, en el que las elecciones le cuestan 50 millones de bolivianos en realizarlas, y mandar al diablo esas elecciones, por Dios, o sea, tenebroso, ¿no? Espantoso, pero todo eso es coyuntural. Es lo del momento en ese espacio particular, todo eso es coyuntural. Entonces, ¿qué tienen en común la coyuntura de Bolivia con la coyuntura de Ecuador, con la coyuntura de Chile, con la coyuntura de Colombia, con la coyuntura de Argentina? En Argentina, lo que ha sucedido ha sido un cambio de gobierno. El gobierno de Kirchner ha desaparecido. Mejor dicho, el gobierno de Macri ha desaparecido en las votaciones. O sea, ha habido un voto castigo al gobierno de Macri. Y ahora hay un cambio de gobierno en Argentina. Y es por los Kirchner. O sea, por lo peor que podrían haber elegido los argentinos. Pero no solo eso. O sea, en este momento, el día de ayer, si no me equivoco, renunció. Por si acaso ya estamos entrando en tema, 15 minutos. Al día de ayer o el viernes renunció el primer ministro de Irak después de 400 muertos. ¿O son 50 muertos? 400, creo que es 400 muertos y no sé cuántos miles de heridos.
O si no, es 50 muertos. O sea, igual es una matanza, es algo espantoso. Es problemas, protestas contra las que se les responden a balazos. Es espantoso, es algo que más complicado no sucedió en mi país. Y si hubiese sucedido, bueno, ya, el punto es que eso sucede ¿dónde? En Irak. En Irak hay el cambio de primer ministro. Pero siguen las huelgas y siguen las protestas. En el Líbano ha habido unas huelgas multitudinarias, unos paros, unos bloqueos. Dentro de lo que es la particularidad del Líbano, que es una sociedad muy dividida, se ha unificado para protestar. Eso sucedió en el Líbano. En Cataluña, en España, hay unas protestas, ha habido unas protestas monstruosas que han obligado a, por ejemplo, la postergación de un partido de fútbol que en España es sagrado porque tiene uno de los fútboles más grandes e importantes del planeta, o sea, económicamente hablando. Una de las ligas que gana más en el mundo. Bueno, entonces ya, y en Irán hace poco ha habido uno vaya a saber cómo aplacamiento de unas manifestaciones. Parece que, bueno, eso parece que realmente ha sido algo innombrable. Han cortado todo lo que es internet para lo que es probablemente asesinatos sumarios, en muchos casos arrestos indiscriminados, intimidación de las protestas. Y bueno, ha desaparecido Irán de internet durante no me acuerdo cuántos días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes Irán, Irak, Líbano, Argelia, Cataluña, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina a través del voto. Y va a ver las huelgas que aparecen en enero. Y luego Piñera. Y al otro lado del mundo, al otro lado, si vas de Chile, cruzas el Océano Pacífico, tienes las brutales, increíbles y muy valientes protestas en Hong Kong. Entonces, y eso es, digamos, de lo que se ve así en primera plana. O sea, de las protestas en primera plana, de las protestas en segunda plana. Por ejemplo, en mi país, nosotros hemos aparecido en las primeras planas del mundo a través de, digamos, los canales internacionales. Pero nosotros hemos estado en zozobra un mes. Y una zozobra bien fuerte. Y eso no aparece todos los días en los medios. O sea, es cuando está grave la cosa o cuando hay algo completamente inusual, como es el amontonamiento de la policía en todo el país, que recién ve el mundo. Entonces, lo que yo hablo y digo de Hong Kong, Colombia y todos esos países es algo de lo que surge a la primera plana, ¿no? Que es lo que yo puedo observar. Y entonces, podemos decir que cada lugar tiene su propia coyuntura. Por supuesto que podemos decir eso. Por supuesto que es el caso de Hong Kong, en el que Lam dice: quiero resolver esta ley. Y bueno, es una ley medio rara, y ya de entrada hay protestas y eso se va acumulando y no, entonces ahí desemboca en algo mayor por razones completamente coyunturales, por razones de lo que está pasando ahí y objetivamente ahí, o sea, en la región, a nivel político, circunstancial y todo eso. En otras palabras, los aspectos coyunturales del fenómeno. Pero Hong Kong, Argelia, Irak, Irán, Colombia, Ecuador, o sea, todas esas coyunturas presentan el mismo resultado, que son protestas fuertes, que van hasta, digamos, Cataluña, que van hasta ¿cómo lo llamaban? ¿Qué cosa era? los chalecos amarillos de Francia, y que siguen y siguen. Y el otro día, si no me equivoco, no sé, ¿dónde fueron? Sí, fueron a París, ¿no? Los tractores franceses. O sea, el campesinado francés estaba diciendo:
sacre bleu, o lo que fuere. Ya, entonces digamos, tienes una regla de las coyunturas y todas son protesta, 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 protesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres tú en cualquier lado del mundo? Tú quieres ir a tu trabajo, tú quieres ganarte tu sueldo y tú quieres poder simplemente vivir, eso es lo que tú quieres. O sea, ¿por qué se va la gente del África subsahariana? ¿Por qué se muere por irse a Europa? Es porque quiere vivir y quiere vivir mejor. Y tú quieres lo mismo, sea donde sea que estás. Y a los problemas políticos de lo que tú quieres hacer, o sea, tú quieres ir al trabajo, ganar platita, volver a tu casa y satisfacer tus necesidades que tengas, o sea, todas las necesidades. Y obviamente, mientras más dinero tienes más acceso a lo que es el mercado de lujo, ¿no? A los bienes suntuarios, ¿no? Tú lo que quieres es eso, o sea, tú quieres mejorar tu vida y cada vez tener, no sé, un poquito más de lujito, o sea, quieres una vacación agradable, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que quieres. O sea, nadie quiere no trabajar. Nadie quiere mendigar. Nadie está haciendo las protestas en ninguna parte del mundo en este momento porque quieren que le den plata de algo. En otras palabras, no hay ninguna protesta que dice, tú me tienes que dar, es un bono para esto. No hay. Yo no he escuchado. Entonces, así en la gruesa brocha con la que veo las cosas que puedo ver, no he escuchado ninguna protesta de ese tipo. Todas son protestas orgánicas, paradigmáticas. En otras palabras, tú estás haciendo esto y esto que estás haciendo me está perjudicando sobremanera. Por ejemplo, robarte las elecciones me está perjudicando sobremanera. Me estás destruyendo la democracia, el Estado de Derecho y todo lo demás. Así, literalmente. Es por eso que toda la gente se ha unido en contra de eso. Era algo brutal. Pero lo mismo tiene que suceder para siquiera cierto grupo en Chile, ¿no? Que no es la misma situación que en mi país. Pero en Chile hubo una manifestación de 1 millón de habitantes, pero creo que la capital, que es Santiago, tiene ¿cuántos millones de habitantes? No es que tiene unos varios millones. En otras palabras, se manifiesta y se muestra y se visibiliza no lo que es una mayoría, sino lo que es una minoría. Pero no importa. Son problemas que se consideran y un grupo grande de gente en Cataluña, en Hong Kong, en Santiago, lo considera importante, suficientemente importante como para protestar y todo eso. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué en el sentido de más allá de la coyuntura? O sea, aquí tenemos el problema, ¿no? Aquí es las manifestaciones y las protestas. Aquí tenemos una coyuntura especial que lleva a esto. Aquí tenemos otra coyuntura especial que lleva a esto. Y lo mismo va en todos los benditos países, en absolutamente todos. Estamos hablando de verdaderamente protestas y protestas violentas y protestas de jóvenes, sobre todo, contra el Estado actual. No importa si es el Estado de Madrid, que a los de Barcelona les va quitando su pancito, o si es el gobierno de La Paz, que nos quiere quitar el pancito y el botito a todos, ¿no? Entonces, o el gobierno de Santiago, o Bogotá, o donde fuere, ¿no? En Ecuador marcharon sobre Quito, ¿no? Tuvieron que, el gobierno tuvo que fugar. El gobierno tuvo que fugar de la capital y tuvo que irse a otra ciudad y decir, no estamos allá, estamos aquí. Bueno, grave, muy grave. Entonces, coyunturas, pero un mismo problema. ¿Cuál es ese bendito mismo problema? Y aquí tienen que recordar lo que yo ya he escrito, de lo que yo ya he hablado antes, porque yo ya vengo haciendo más de 100 y tantos videos sobre, en el fondo del mismo tema. ¿Y cuál es ese mismo tema? Es la crisis de los límites de crecimiento, o sea, la crisis de límite.
Por si acaso, este es el libro de Limits to Growth. Lo voy a poner aunque esté desenfocado ahí cerca. The Limits to Growth. Esos son el grupo de autores. Es el grupo del cuarteto del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Del MIT. ¿No? Son la pareja Meadows, Randers y Behrens. Y ya he hablado de esto. Voy a poner el enlace por aquí arriba. Pero ¿cuál es la idea? Porque la idea sí tenemos que volverla a visitar. Lo que sucede en todas partes es que tú vas y tienes trabajo. Tienes trabajo en Barcelona, tienes trabajo en Santiago, tienes trabajo en Bolivia, tienes trabajo en Ecuador, tienes trabajo en Irak, tienes trabajo en Irán. Claro que tienes trabajo. Y después te llegan las cuentas a fin de mes. Y tu trabajo en Hong Kong, en Irak, en Irán, en Santiago, en Cochabamba, en Ecuador, en Colombia, te deja poco. O sea, trabajas como mula. Santiago, Chile es la región más rica de Latinoamérica. Barcelona es la región más rica de España. Hong Kong es la región más rica de China. Tú trabajas ahí, recibes tu salario que debe ser el mejor de toda la región y bla bla bla. Y apenas te alcanza. ¿Por qué apenas te alcanza? Por lo que es el índice de precios a los consumidores. ¿Y por qué es ese bendito problema? Y lo que sucede con la crisis del límite es que tenemos varias proyecciones de los años 70. Con los datos de los años 60 y 50. Y una de esas proyecciones es lo que se llama el Standard Run. O sea, la proyección si todo sigue como estaba en esos años. En otras palabras, si todo sigue igual, tenemos problemas. ¿Cuáles son problemas? ¿Cuáles son esos problemas? Es la imposibilidad de crecer. Las economías no crecen de forma uniforme, crecen, ¿no? Este por acá, este por acá, este por acá, este por acá, o sea, crecen. Pero si no crecen, hay problemas. Y ese resumen que ya se veía, o sea, la naturaleza de la crisis se la ve hace muchísimo tiempo atrás y es exactamente la crisis con la que tropezamos nosotros, independientemente de la coyuntura. Si eres China, tropiezas. Si eres Hong Kong, tropiezas. Si eres Chile, también que le va a Chile, tropiezas. Si eres Argentina, tan mal que le estaba yendo a Argentina con Macri, tropiezas. Si eres Colombia, tropiezas. Si eres Bolivia, tropiezas. Si eres Cataluña, tropiezas. Independientemente de quiénes son, todos tropiezan con el mismo problema. Este es el bendito problema. Y este bendito problema, del que yo he hablado antes, lo podemos explicar con las palabras de una persona humilde. Porque, una vez más, yo no me voy a cansar de decir, la inteligencia no tiene que ver con cuánta plata tienes. La inteligencia no tiene que ver con qué formación tienes. La inteligencia realmente está ahí en todas las personas. Escuchando muchísimas noticias de mi país, porque estuve en ciertas horas que estar pegado a la tele y cuando no había tele yo salía a pasear a ver qué pasaba. He visto cosas increíbles. Independientemente de todo eso, la respuesta es la misma. Y la respuesta la da una vendedora ambulante en Santa Cruz. En una de las muchas noticias sobre el bendito fraude. Le preguntan a la señora que es del sector más humilde. Del sector más humilde y por lo tanto del sector más ignorante y todo lo demás. Y le preguntan a la señora qué opina de esto, si apoyaba a Evo y todo lo demás. Y ella responde muy sincera, yo antes apoyé a Evo, dijo, porque veía que estaba dando cosas y todo lo demás. Y le preguntan, ¿y ahora apoyaría? Y ella dijo, no,
e intentó explicar por qué no apoyaría ahora. Y lo que ella dijo es, antes, con el dinero que yo ganaba, estaba mejor. Ahora gano más dinero, pero como la economía se está alzando tanto, no me alcanza, porque suben todos los precios. Sube el precio de la vivienda, sube el precio de la educación, todo, sube todos los precios. Eso es el fenómeno económico bien descrito, bien resumido, por una persona que tiene que vivirlo fuera de las teorías y todo lo demás. El actual gobierno de mi país, el anterior gobierno de mi país, atropelló las elecciones, atropelló la ley en un sinnúmero de ocasiones. Sinnúmero. Y recién desde el 2014, desde el 2010 en el fondo del fondo, comienza a crecer y crecer la oposición. ¿Por qué? Crisis de límite. ¿Y cómo se manifiesta esto del 2014 y todo lo demás? Se manifiesta con el colapso del precio de los recursos naturales a nivel mundial. Entonces, ¿por qué hay protestas en todas partes? Porque en todas partes están como esa señora. Porque pueden ganar más, pero de que está subiendo los precios de todo. En otras palabras, la inflación está por encima de lo que vas ganando tú. Lo mismo pasa en todas partes. ¿Y por qué pasa lo mismo en todas partes? Por la crisis de límite. Entonces, dejo el enlace a lo otro. Bueno, espero volver para poder hacer videos y demás. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Gracias por escuchar. Y ya seguimos. Gracias.